Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al Cineclub Debate. Estamos en este ciclo de las pandemias en el cine. Ya no es nuestra película número 32 sobre este ya largo ciclo. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre tenemos invitados de lujo. Hoy va a estar con nosotros Marlene Cermeño, quien ya comentó una película al inicio de este ciclo y la voy a presentar muy brevemente. Ella es psicoanalista, perito en Derecho Familiar por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Se formó como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico y tiene una maestría en criminología. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y es quien nos va a comentar esta película también sobre el tema de las pandemias ligado al tema zombie. Y pues le agradecemos mucho que participe nuevamente con nosotros. Eh, eh, Ella nos propuso ver el cortometraje sobre el que se basó la película. No se nos ocurrió antes, si no se los hubiéramos mandado, les hubiéramos mandado directamente el link a su correo. Es un cortometraje que se llama igual Cargo. Entonces, pues vamos a escuchar a Marlene Cermeño. La escuchamos con mucho gusto. Ella está en una fiesta infantil. Esperemos que los niños no empiecen a transformarse en zombies o algo parecido. pero bueno, se encontró un lugarcito por ahí, Marlene, para hacer su plática. Adelante, Marlene. Sí, perdón, que oyen ahí pachanga. Bueno, Cargo es de 2017. Los directores son Ben Howling y Yolanda Ramke. Y bueno, voy a empezar con una cita de Elias Canetti. Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra. Le quiere reconocer o al menos poder clasificar. El hombre elude siempre el contacto con lo extraño. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla. Qué fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Elias Canetti. La pesadilla del protagonista de Cargo comienza precisamente cuando algo desconocido toca a su esposa. Proximidad creciente de la amenaza. Contacto inesperado que fácilmente desgarra la carne y la vida. Ha llegado el apocalipsis. Se va desgarrando no solo el tejido del cuerpo, sino también el tejido de los pactos sociales. Ante el terror, es casi imposible coordinar movimientos, gestos, discursos, razones. Una humanidad sin el discurso de lo que ella misma es, fue o será. Los cuerpos infectados, sin vida, en espasmo de muerte prolongado que se arrastran ante la mirada de los aún vivos, reflejo de lo que serán. Podemos ver el inicio del filme a Tommy, corriendo por el desierto inhóspito de Australia. Curioso inicio, una aborigen australiana que huye precisamente en un país donde hubo exterminio de nativos y a una familia blanca, colonizadora, compuesta por 3 integrantes, Andy, Kay y su bebé Rosie, que se encuentra en una casa flotante vieja en medio de un gran río, tratando de sobrevivir sin tocar tierra. Kay es mordida e infectada por el virus de la muerte. Tiene 48 horas de vida humana, antes de convertirse en un zombie. Andy quiere llevarla a un hospital, la quiere salvar. Así que deciden dejar la casa flotante y se aventuran en una camioneta vieja por la carretera. Pero no pasa mucho tiempo para que Andy se dé cuenta que no puede controlar la situación. No puede controlar al virus.
se va quedando solo, sin Kay, a cargo de su bebé, y no solo eso, sino que además también se va quedando sin vida porque Kay lo muerde. Mira a su hija con amor, con espanto. Su esposa está muerta, él se está muriendo y Rosie está ahí, en medio del camino, en medio de la nada. La escena da cuenta del desamparo en el que siente que quedará su bebé. Ahora él es quien tiene el encargo de mantenerla viva y procurarle la existencia aún después de que él se convierta en un muerto caminante. Y bueno, de ahí el nombre de la película, Cargo. Cargo fue escrita y dirigida por dos australianos, Ben Howling y Yolanda Ramke, a partir de su viral cortometraje de apenas 7 minutos de duración, llamado igual, el cual fue finalista en el Trop Fest Australia 2013. Es el festival más grande de cortometrajes en Australia. Ambos, en una entrevista en 2018, dijeron que la idea del corto surgió después de haber visto la afamada serie de Walking Dead, frente a una escena en la que una madre muere y deja solo a un bebé con su padre. Les pareció que era una escena potente y decidieron llevar a cabo el cortometraje. No pensaron que Cargo tuviera tantas vistas en YouTube, ni que Netflix les propusiera llevarlo a la pantalla grande. Pero fue así, y se dedicaron por 4 años a desarrollarla. Para ambos ha sido la primera vez que dirigen una película. Se tardaron 3 años en escribirla, especialmente Yolanda Ramke, que es la escritora de la película, y el resto en rodarla. Bueno, en rodarla es que traigan a los personajes, que echen a andar la película, las tomas, en fin, ¿no? En eso se llevan 1 año. Tuvieron un presupuesto bajo para lo que originalmente proyectaron, pero mucho más de lo que esperaban para su primer rodaje. El personaje de Andy es interpretado por el extraordinario Martin Freeman, quien fue elegido no solo por sus habilidades actorales, sino también, de acuerdo con la entrevista a los directores, por ser un inglés en tierras australianas, es decir, alguien nuevo en tierras nuevas, ¿no? Haciendo referencia a uno de los 2 hilos conductores que quisieron introducir en la trama. Esto dicho por ellos. La conquista. Uno de ellos fue la relación padre-hijo y la otra, la conquista. Un inglés en tierras ajenas, desconocidas, amenazantes, en un bote sobre el río. La actriz que hace el papel de Tommy es Simone Landers, una adolescente de 13 años en ese tiempo que nunca había actuado. Es originaria de Stockton, Newcastle, lugar en el que los aborígenes Warumi fueron los primeros en tierras australianas. Ese es un simbolismo de la película, ¿no? Es ella la que conoce su tierra, quien tiene una conexión especial con su lugar, con tradiciones espirituales que la unen a su comunidad y la vinculan a su tierra de origen. En este contexto, parece que tanto los directores como los actores finalmente se introducen en su propia tierra inhóspita al hacer la película de Cargo. Los unos, como su primera experiencia en desarrollar y dirigir una película, Simón en su primera experiencia de actuación y Freeman su primera vez filmando en Australia. Australia fue una región, para introducirnos un poco en el contexto, Australia fue una región colonizada por los ingleses alrededor de 1780, cuando establecieron como asentamiento de convictos lo que actualmente se conoce como Sydney, ¿no? Llegaron todos los convictos o muchos convictos de Inglaterra. Los nativos fueron perdiendo de manera progresiva sus tierras. Hubo una serie de epidemias que terminaron con la mitad de su población. Aun cuando resistieron y lucharon por mantener su forma de vida, fueron desplazados y masacrados en un 90%. Uno de los genocidios más grandes en la historia del colonialismo. Un antropólogo evolucionista, Max Müller, dividió a las razas humanas en 7 categorías.
Los aborígenes australianos aparecían en la última posición, en la más inferior. Las cabezas de los asesinados eran clavadas en las entradas de los campos. Muchos fueron utilizados en experimentos de laboratorio. El Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., tenía los restos de 15,000 personas de distintas razas. Al Museo Británico fueron enviados por barco 10,000 aborígenes con el objeto de ver si eran el eslabón perdido en la transición de animal a humano. Los museos pagaban muy bien este tipo de muestras de laboratorio. Denme un segundo, voy a cerrar esta puerta que se abrió. Fueron los... Pon candados y crucifijos de una vez. Todo. Bien, Australia, sus desiertos como escenario de una película de zombies. Tierra con historia de muerte, desolación, desplazamiento, exterminio, tierra de sobrevivientes. Tommy pertenece a estos sobrevivientes, con vínculos familiares fuertes y un vínculo especial con la tierra. Durante miles de años, los pueblos indígenas de Australia han incendiado la tierra como técnica de manejo del fuego, conocida como quema cultural. Shannon Foster, una de las encargadas de resguardar el conocimiento del pueblo Dharawal y profesora de conocimiento aborigen en la Universidad Tecnológica del Pueblo, en la Universidad Tecnológica, de Sydney, apunta que la quema repone la tierra y mejora la biodiversidad. La ceniza fertiliza y el potasio estimula la floración. Es un ciclo complejo, basado en el conocimiento cultural, espiritual y científico. Cierro la cita con esta científica. Para ellos, el fuego es una herramienta, un regalo y un peligro en potencia. Ayuda a reponer la tierra y a alumbrar el camino. Es esto lo que aparece en la película. Son los aborígenes los que saben cómo tratar a la tierra, cómo mantener alejados a los zombies para que no los infecten, despedir a sus muertos. La arcilla blanca en la cara también representa el duelo. Ellos sostienen así esa armonía con la naturaleza y el entorno, con sus muertos, con la naturaleza viva. Esa armonía que llegaron a destruir los colonizadores y después los zombies en la película. El mismo Freud habla de los aborígenes de Australia en Tótem y Tabú. Y cito: en lugar de las instituciones religiosas y sociales que les faltan, como lo hacen los occidentales, eso lo digo yo, hallamos en los australianos el sistema del totemismo. Las tribus australianas se dividen en estirpes más pequeñas o clanes, cada uno de los cuales lleva el nombre de su tótem. Ahora bien, ¿qué es el tótem? Por regla general, un animal comestible, inofensivo o peligroso y temido. Rara vez, una planta o una fuerza natural, lluvia, agua, que mantienen un vínculo particular con la estirpe entera. El tótem es en primer lugar el antepasado del estirpe, pero además su espíritu guardián y auxiliador que le envía oráculos. Aun cuando sea peligroso, conoce a sus hijos y es benévolo con ellos. Cierro cita. Así, ese espíritu los cuida y auxilia, como aparece en la película. Los directores crearon su ficción en ese entorno. Este es el escenario que determina en mucho la acción de los personajes. Es el contexto apocalíptico o posapocalíptico de destrucción de la humanidad. El virus como origen de la catástrofe que se encuentra en relación con la acción del hombre sobre la naturaleza para poder reflexionar sobre la raza humana y su relación con el mundo, que quizá es lo que nos planteamos en la actualidad con la pandemia. ¿Qué tanto nosotros hemos propiciado la forma en la que está reaccionando la naturaleza? Ese ente vivo que no podemos asir aunque queramos. Así, el ser humano queda desprovisto
de todas las ayudas que le proporciona la civilización. Andy y Kay van sobreviviendo con lo que encontraron en una casa flotante vieja. La falta de alimento para su bebé y para ellos es lo que los lleva a entrar al bote en el que estaba un zombie. Todo está destruido, desolado, tomas majestuosas del desierto. Es entonces cuando se va trasluciendo lo realmente importante en la vida humana, lo trascendental, lo que le da sentido, el vínculo con el otro. Cargo pone el índice precisamente en el vínculo humano, dentro de este mundo apocalíptico, más que en los zombies en sí mismos. La epidemia de la muerte avanza ineluctablemente. Andy y Kay se ven entregados a una soledad que irá desembocando en desesperación. Los otros humanos son agresivos, abusivos, defensivos. Frente al horror, irán colocando en el centro la supervivencia de su hija, más que la suya. Kay le escribe con sangre que salve a su hija. Andy se ve de repente sin esposa y con una infección que lo irá matando. ¿Qué hacer con su bebé? ¿Vale la pena que viva? ¿Para qué? ¿Para ser infectada? ¿Para convertirse en zombie también? ¿La vida no tiene sentido en ese mundo putrefacto, sin ley, con zombies y humanos deshumanizados? Decide que sí, que necesita encontrarle un ser humano que se haga cargo de ella. Y comienza su aventura con Rosie a cuestas, con 48 horas de vida que se van mermando. Encuentra en su camino a Tommy, quien cuida de su padre zombie. No quiere que lo quemen en su comunidad. Huye de su familia y se hace cargo de un padre muerto, pero que come. Esta adolescente encarna las comunidades vinculadas con la tierra, el que sí puede tener aún sentimientos humanos. Después se topa con Vic, la antítesis de Tommy, un hombre perverso que asesina, roba, abusa, esclaviza, el mundo caótico, sin ley. Este mundo que le permite hacer lo que le dicta su impulso, cualquiera que éste sea. Puede encadenar a los aborígenes como se hizo en la conquista. ¿De verdad las conquistas quedaron atrás? ¿De verdad las civilizaciones son menos salvajes? ¿Es real que el hombre ha podido reprimir sus impulsos y construir desde la paz? ¿O solo no están las condiciones puestas para que esto reaparezca? Vic dejó morir al esposo de Lorraine. Se quedó con ella como un objeto de uso, no como su pareja. Enjauló como si fuera un animal a Tommy, con quien empatiza Andy al verse en la misma situación que ella. Perversión que personifica el papel de este hombre. ¿De quién se puede fiar Andy? ¿Qué humano puede comportarse como tal? Solo Tommy, quien está pensando en el hombre sabio, también encerrado en una jaula, en rescatarlo. Lorraine no sobrevive, la mata Vic. Un mundo lleno no solo de zombies, sino también de perversión, de lucha de territorio y posesiones. La ley es la que instituye y ordena subjetivamente, y dentro del lazo social que se establece. En este mundo degradado, desamarra el anudamiento simbólico. Se afectan los vínculos que se enlazan en lo simbólico. ¿Qué símbolos puede haber en un mundo lleno de muerte? Es el otro, el representante de todos los referentes simbólicos que le marcan un límite al sujeto, a la vez que imprimen en él significaciones en base a las cuales luego construirá las propias. Límite a la omnipotencia y a la completud al señalar que algo está prohibido. Y es justamente esa prohibición la que posibilitará el ingreso al lenguaje, a la función simbólica de las sustituciones. ¿Cómo puede haber lenguaje en un mundo donde no hay ley? Hombres que se agreden unos a otros, hombres que se matan. Desolación del sentido. Algo se desgasta con relación a la ley y por ende al lenguaje que habita el sujeto. Fracaso del discurso ahí, donde se torna estéril,
plano, yermo, vacío, impulsado solo por fuerza de una costumbre que lo hace insignificante tanto a él como a la trama del mundo que entreteje. Jerez San Bertín, 2002. Eso es lo que trata, a mi parecer, de salvar a Andy cuando quiere salvar a su hija. ¿Qué es ser un padre? Y en este punto quisiera que vieran el corto en el que está basado la película. Bueno, Sinaí. Un segundo. Gracias. Mami.
¿Listos, Marlene? Sí, aquí estoy. Bien, bueno, con el corto, ¿me veo bien? Sí, muy bien. Ahí está. ¿Qué es un padre? Es aquel que permite la vida. El muerto se volvió más fuerte de lo que fuera en vida, dicho por Freud, 1913. Este padre hace todo porque su hija viva. Trata de llevarla con humanos que puedan hacerse cargo de ella, que le brinden los vínculos familiares que él no podrá brindarle. Prefiere morir y en el camino llevarla hasta los vivos. Ese padre que puede poner orden, que puede proveer y puede dar cultura. Apunta Freud en Introducción al Narcisismo. El conmovedor amor parental, tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres que en su transmutación al amor del objeto revela inequívoca su prístina naturaleza. En ese sentido es este padre el que con darle vida a su hija puede rescatar su propio narcisismo y el narcisismo de esta. Cierro este ensayo con este género de ficción de los zombies. Ofrece infinitas posibilidades de crear paralelismos entre las tramas personales y en este mundo caótico y posapocalíptico. Quizá eso es lo que estamos viviendo ahora, en esta pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? Los vínculos familiares, los vínculos con el otro. Nos acecha un virus, estaremos infectados y ya, con eso me despido. Bueno, muchas gracias, Marlene. No te despidas porque... Bueno, no, del ensayo. Que te guarden un poquito de pastel, y también para nosotros. Bueno, muy, muy interesante tu comentario, como siempre. A mí me sorprenden mucho tus observaciones y la capacidad de ir profundizando muchas veces en detalles que pueden parecer en otro momento desapercibidos. La película a mí me gustó mucho, pero el cortometraje me parece muchísimo mejor. Tiene mucha fuerza, muy emotivo, lo platicamos hace un rato, ¿no? Y justamente nos lleva a pensar en esto que sucede, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente y en esta relación tan particular. Acaba de pasar el Día del Padre, ¿no? Pero, pues bueno, de alguna manera se conecta el tema, para poderlo hablar el día de hoy. Pensaba en esta última secuencia, ¿no? Que es extraordinaria, de cómo va marchando, pues, junto a un padre que ya no es humano, ¿no? Y sin embargo algo del padre ahí está presente, sobreviviendo, ¿no? Trascendiendo, y ya prácticamente ha perdido la noción de lo humano, es un zombie, tiene esa posibilidad de, ya de hecho ya no tiene lenguaje y va caminando con su bebé que tampoco tiene lenguaje, que va entrando a lo humano y cada quien atraídos por eso que les representa. Para uno es solo el hambre, ¿no? Y esos intestinos que lleva en la bolsa, y para la bebé ese objeto que le sorprende, que flota, ese globo blanco, ¿no? Que cualquiera diría, pues es ese objeto A, ¿no? Que se vuelve causa de deseo, y que de alguna manera además
le calma la angustia a esa bebé, ¿no? Y la idea también de dejar ahí puesto inscrito ahora sí que el nombre del padre, ¿no? La transmisión de la metáfora paterna, ¿no? Como que sepa la niña cómo se llama, ¿no? Cómo se llamó, cómo le pusieron sus padres, ¿no? En fin, la película da para mucho todo este tema que planteas, ¿no? De este territorio tan vasto que es Australia, ¿no? Y donde fue invadido y la gente masacrada justamente como una invasión tipo zombie, ¿no? De los que se llaman civilizados. Bueno, pues vamos a empezar a ver si ya hay gente anotada, supongo que sí, para que le hagan preguntas a Marlene. Bueno, están pidiendo el link. Bueno, nadie está pidiendo todavía la participación. No sé, ya se pueden anotar. De los directores, ellos decían claramente que sí querían introducir esto de los aborígenes de Australia, ¿no? Y sí. Incluso esta discriminación con ellos, ¿no? Que sigue de alguna manera existiendo, ¿no? Yo me acordé de esta noticia que apenas pasó esta semana sobre en Canadá, ¿no? Sobre las tumbas que encontraron, ¿no? Toda esta masacre. Uh-huh. Ok. De gente nativa de ahí, ¿no? Ok. Uh-huh. Sí. Pues todavía nadie se anima. Se puede. Adelante, Germán. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, yo aquí pensando en esto del colonialismo terrorífico de los ingleses allá en Australia, me pongo a pensar en esta cuestión del exterminio y también del trabajo forzado, en que el martes pasado se inauguró tardíamente una exposición en el Rijksmuseum de Ámsterdam acerca de la esclavitud creada por los mismos holandeses. Y una de las cosas que ha generado más polémica es que en los libros de educación elemental y de educación secundaria y preparatoria de Holanda, en la mayor parte de los casos no aparece en la historia que leen los mismos holandeses la esclavitud, ¿no? El problema de la esclavitud y de los trastornos y consecuencias que generó eso. Y la exposición, que lleva apenas unos 3 días, ha generado un movimiento para que Holanda pida perdón y ayude a muchos de los países de África que fueron saqueados, ¿no? por la esclavitud. Y bueno, un poco me parece muy interesante esto de Australia, porque también uno de los problemas de estos países es que en su formación de las nuevas poblaciones no está claro, o está medio ocultado, o está medio sumergido, ¿no? Echado debajo del tapete, ¿no? El pasado terrorífico, ¿no? Sobre el que se pararon estos países. Entonces, el drama, un poco yendo a este drama de lo que estaba diciendo Marlene, de la importancia del vínculo con el otro, de que nos volvemos humanos en comunidad, de que somos el animal político, de que la construcción lingüística, como decía Marlene, está basada en la intersubjetividad, ¿no? Y en la empatía con el otro, que, digamos, la herencia terrible en nuestra cultura todavía, la herencia terrible de la esclavitud, inventada por los griegos como fuerza de trabajo. O sea, esclavos había antes, pero eran esclavos, diríamos, que eran criminales de guerra ¿cómo se llama? O delincuentes, pero el aparato de producción no estaba basado en la esclavitud. Y me parece muy interesante esto del colonialismo, porque ninguna cultura antigua, ¿no? Ninguna cultura antigua
utilizó la esclavitud como fuerza de trabajo. Lo hicieron los griegos, lo heredaron los romanos, lo heredó la Edad Media y luego se continuó en la Edad Moderna. O sea, la esclavitud es el mismo, la esclavitud de los negros en Estados Unidos, en las Antillas, en la costa de México, ¿no? Es el mismo fenómeno heredado, no lo digo yo, lo dicen los historiadores especialistas en la historia de la esclavitud, heredado de ese desequilibrio empático, ¿no? De esa falta de empatía con el otro que fue brutal en la Magna Grecia, ¿no? En la Magna Grecia, y que de alguna manera pues es algo increíblemente reciente. Como dice Marlene, pues probablemente parte de nuestro problema actual en la pandemia y todo esto, que es lo que está mostrando, es nuestro racismo y nuestro clasismo, ¿no? Para formar comunidad, el ver todavía la consecuencia de los nacionalismos y de ver que los europeos y los norteamericanos y los países que tenían más recursos inmediatamente acapararon las vacunas para ellos, hasta que se empezaron a dar cuenta que si no nos repartíamos todo el problema de la pandemia, no iba a servir de nada que ellos se salvaran, ¿no? O sea, ese egoísmo de falta de empatía es un poco lo que vemos en la película, pero en un fenómeno más micro, y ahorita lo que estamos viendo mundialmente, ¿no? Mundialmente estamos viendo la necesidad de ese sentirnos hermanos, iguales, todos, ¿no? Para poder salvarnos todos, ¿no? Es como la plaga esa en Australia, pero ahora en el mundo, ¿no? Que si no nos empatizamos, pues no vamos a salir adelante, ¿no? Gracias, Marlene. Muy interesante, la mera verdad. Muy interesante. Gracias, Germán. Marlene, ¿quieres contestar algo, agregar algo? Bueno, que cuando estuve investigando esto de los aborígenes, sí me impactó mucho ver esto de los museos, ¿no? Como la supuesta civilización también participaba de esto, porque se llevaban los cuerpos o las cabezas a los museos y los museos pagaban para después ser exhibidos, ¿no? Y en esto de estar buscando el eslabón perdido y de supuestamente estar haciendo investigación, eran cuerpos humanos, ¿no? Ni siquiera tomados como tal, sino como animales de investigación, ¿no? Y que de eso se dio por mucho tiempo, ¿no? No tiene mucho tampoco de esta, me acordé, ¿no? De esta mujer que, la Venus Negra, me acordé de la película, ¿no? Que se la llevan también a museos, ¿no? Y que, pues sí, que es un trato muy inhumano, pareciera que los invaden, como dice Alberto, los zombies, y hacen una masacre, ¿no? En Australia, en África, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en América también. Sí, ahora en el Cineclub hace algunos años en la Casa Reyes Heroles, Katy Block comentó La mujer simio, la donna simio de Marco Ferreri, que es una historia real, ¿no? Sobre esta mujer mexicana por ahí de Durango, que la consideraban el eslabón perdido, ¿no? La mujer simio, pues, tenía muchos pelos y tenía ciertas deformaciones en las mandíbulas y se la llevaba, la exhibían en las carpas y después de que murió, porque bueno, el representante se casó con ella, tuvo una hija también peluda, pero murió en el parto, entonces luego las exhibía disecadas y luego se buscó otra mujer también peluda y entonces decía que era la hermana de la mujer simio y entonces bueno, generaba ese morbo, ¿no? Y las consideraban pues de otra especie, no como no en el desarrollo de la evolución más avanzada, ¿no? Y al final eran exhibidas en museos, ahí en los países de primer mundo, ¿no? En este caso creo que era Noruega. Y justo un poco después de que comentamos la película, a los pocos meses la devolvieron a México y la enterraron con honores en su pueblo. Entonces, pues sí, estas cosas pasan, muy también de los ingleses, ¿no? Que son muy educados, ¿no? Muy tradicionalistas, pero al mismo tiempo muy salvajes con los otros, ¿no? Sí, en fin. Hubo una obra de teatro de esta mujer mexicana, creo que en el Teatro del Milagro la pusieron en escena de esta mujer peluda. No supe de la obra, pero qué interesante. Bueno, está
Carlos Silis. Adelante, Carlos. Yo me ponía a pensar con la película que el mensaje realmente era el volver a la naturaleza, ¿no? El volver al origen y el volver a nuestras raíces. Es decir, Juan Jacobo Rousseau comentaba que el hombre era bueno por naturaleza y que nos tendríamos que regresar más a tipo Edad Media, a que volviéramos otra vez con los recursos que existían sin sobreexplotarlos y obviamente sin industrializarlos y sin seguir lo que tenemos ahorita, el que regresáramos a lo antes. Esto es lo que está proponiendo la película. La película propone que tú te vayas unos 500 años para atrás, olvides todo lo que adelantaste y con eso todas las agresiones que le hiciste a tu cuerpo, a tu entorno, se van a ir diluyendo. Entonces, por eso es que el padre escoge a Tommy para que continúe con el bebito y lo integre a estos aborígenes. Claro, ahora va a ser güerito, pero pues así será. ¿Qué tanto realmente, y digo, llama la atención la pregunta, qué tanto con esta pandemia, mucha gente como que, aparte de que está golpeada y psicológicamente muy frustrada, de no poder tener contacto con los demás y no poder salir, etcétera, etcétera, qué tanto quieres regresar a esa parte que tenías anterior, que no agredía a la naturaleza y que sin embargo con eso podías vivir, ¿no? Entonces eso es lo que te está diciendo la película y realmente el punto de vista está bastante interesante de que mientras más avanzas científicamente o con más cuestiones, sin embargo vas teniendo más problemas de todos tipos y te vas agrediendo más, ¿no? Creo que por ahí va la situación. Gracias, Carlos. Marlene, ¿quieres comentar o agregar algo? Sí, que de hecho algo que también plantean los directores en esta entrevista que les hacen es esto, que por eso traen lo de la colonia, porque decían, es que no es lo mismo la gente que vive ahí en su tierra, que la conoce, que sabe vivir con su entorno, que los que vienen de afuera. También trataron de hacer eso, incluso desde el inicio de la película, ¿no? Donde él viene en un barco, o bueno, una casa flotante, en el río, y es Tommy la que está en tierra, como haciendo este simbolismo de ella es de esa tierra, sabe tratar a su entorno, sabe tratar a su naturaleza, ¿no? Y esto decide regresar un poco al origen, ¿no? Sí, de hecho los aborígenes son los que están mejor preparados para sobrevivir, se organizan en grupo, tienen la magia también como su aliado, tienen como una forma de percibir las cosas que los blancos no pueden, lo tienen como atrofiado, pero sobre todo este espíritu solidario entre ellos, ¿no? De ayuda mutua, ¿no? La vez pasada hablaba, o bueno, en estas películas que hemos hablado del vudú, ¿no? También se hablaba, que Carla habló, ¿no? Toda esta fuerza también de esos rituales y de esa magia y de esa música que era intimidante, ¿no? Contra los invasores, ¿no? Y en la película se pone, ¿no? Esa comparación, ¿no? Incluso el personaje malo de la película, ¿no? Malo además de los zombies, pero pues los zombies actúan como autómatas, pero el malo es alguien que pues representa las cosas mezquinas del capitalismo, ¿no? Es decir, lo que está pensando es en la acumulación, quiere hacerse rico para cuando acabe la pandemia, ¿no? Y no tiene empatía, que es lo que mencionaban, salvo al final, aparentemente está ahí como, se mira ahí con la niña, ¿no? Hay algo le mueve, ¿no? La niña moviliza, los afectos, ¿no? Pues me hace pensar en
en Avi Barbour con su libro que a mí me parece una maravilla, que lo hemos revisado muchas veces contigo, lo revisamos, El ritual de la serpiente, ¿no? Pues genio del análisis de las obras de arte, ¿no? Semiólogo con la biblioteca más importante en arte en Inglaterra, que bueno, tuvo que emigrar a Inglaterra de Viena, ¿no? Y que compara, ¿no?, el equilibrio de los primitivos, de los indios pueblo en Arizona, con el caos y la guerra que hay en su nación, en Alemania, ¿no?, durante la guerra mundial, ¿no? Y él plantea cómo esa organización primitiva que se sostiene en un equilibrio entre su comunidad con los dioses y con la naturaleza, que eso es lo que se nos ha olvidado, ¿no? La naturaleza es muy maltratada, perdió el alma para estas épocas modernas, ¿no? Es agredida permanentemente, ¿no? Y esta cosa de consumir, ¿no?, que es ese símil con lo que es los zombies, ¿no? Ya lo había comentado en una de las análisis Sinaí Banda, ¿no?, cuando analizó esta de la noche de los muertos vivientes, o el amanecer de los muertos vivientes, ¿no? Donde pues está esta voracidad y todo transcurre dentro de un centro comercial, ¿no? Bueno, ¿quién está? Carla Montenegro, adelante, Carla. Gracias, hola. Hola, gracias, hola. Marlene, por tu profunda reflexión. Y sí, en efecto, estoy de acuerdo en que escribí dentro de mis apuntes que el sabio es el que menciona el asunto ecológico, de decir, hemos lastimado a la tierra, la hemos explotado al infinito, ¿no? Y es interesante que los zombies, como en una especie de duelo, de no sé qué, meten la cabeza dentro de la tierra. Es como una especie de vergüenza, es como una especie de pedir perdón, no sé. Después, bueno, voy a tocar un tema que se me hizo interesante. Bueno, primero ya no quiero ir a llorar a un bebé el día de hoy porque realmente me pareció que es una herramienta muy manipuladora, y que me parece que es, bueno, la usan muchísimos directores en el cine, el bebé que llora, y entonces, pues a mí por lo menos me empiezo a estresar, ¿no? Empiezo como atiendan a ese bebé y le están haciendo daño en su pequeña alma porque no entiende que está actuando, en fin, ¿no? Pero otra cosa que quería mencionar es sobre la autodestrucción de esta pareja. O sea, yo siento que él va al velero que está medio hundido y se da cuenta de que hay algo. Y sin embargo, sale, saca las cosas, va rápidamente y no se lo comenta a su esposa. Y entonces la esposa, en un ánimo igualitario, curioso o autodestructivo, porque entonces ya tenían comida, ya tenían hasta una botellita de vino, pues se va y entonces empieza la tragedia, ¿no? Entonces, No le avisa al marido. ajá, y no le dice al marido, oye, voy a ir para que el otro la detenga, ¿no? Y después de eso, el papá evidentemente no sabe manejar una situación así porque pues nadie sabe, pero en parte provoca un poco dentro de la lentitud de su actuar que lo muerdan, como pagando una especie de culpa, o sea, que ella sea la que lo muerde a él para que pues se vayan juntos a donde sea, ¿no? Entonces, eso, yo me pregunto si ese tipo de muerte es una manera de suicidio. ¿Por qué? Porque hay gente que no se contagia y hay gente, pues, o sea, que teóricamente el sabio iba a poder curar, porque eso es lo que Tommy le dice, te da hierbas y te cura, ¿no? Y el hombre en su ánimo occidental le dice, ay, ¿qué estás diciendo? O sea, hay gente muy inteligente que ha buscado la fórmula y no la han encontrado. Como esta cosa del racismo otra vez, ¿no?
Y bueno, finalmente el papá cuida al bebé y Tommy cuida a su papá. Eso me gustó, es como una doble carta, ¿no? Todos nos cuidamos, nos tenemos que cuidar. Y pues finalmente el padre del corto que ahorita nos enseñaron y el de la película, pues no se bestializan de ese modo. O sea, los dos planean y logran controlar su instinto bestial para ayudar a su ser amado que es su bebé. Entonces, pues sí creo que hay una especie de conciencia dentro de la bestialidad, que eso es lo que plantea la película dentro de la bestialidad del zombie, ¿no? Nada más ahí lo dejo. Ok, Carla, muchas gracias. Marlene, ¿quieres comentar algo, agregar algo? Bueno, sí, que al inicio de la película yo sentí lo mismo, no dije, ay, bueno, esta señora. Sí. Y de hecho a mí se me hizo mucho más potente el cortometraje, por eso se los quería pasar, ¿no? Porque el corto sí me pareció mucho más, con más fuerza que la película, ¿no? Como que sentí que la película en ciertos momentos trataron de forzarla y que el corto estaba muy, muy bien armado, ¿no? Ahora, sí, yo creo que todo el mundo pensó, y bueno, yo creo que es parte de lo que es el cine, ¿no? Que van pasando cosas que no queremos que pasen, pero pues nosotros no podemos, el guión nos sobrepasa, ¿no? Entonces los tenemos que vivir, y vivir esos momentos trágicos, donde se está experimentando ya la muerte, ¿no? La cercanía de la muerte, el arriesgarse de esa forma. A mí me hizo pensar, y pensándolo en comparación a lo que vivimos en las pandemias, que es esta idea de ya la hicimos, ya nos vacunaron, ya vamos a regresar a la normalidad, semáforo verde, y entonces ahí vamos por nuestra rasuradora, que nos va a dejar como antes. Representaría como esa idea de el retorno a la normalidad, ¿no? Yo creo que eso se le jugó a ella, ¿no? Vamos a volver a lo que era antes, vamos a cenar con vino y tenemos latas de no sé qué y chocolates. Entonces ahí es esa trampa, ¿no? Que tal vez mucha gente cae actualmente, ¿no? De repente, pues dijeron semáforo verde y ya muchos jóvenes se fueron a fiestas, en sótanos, sin protección, y pues se contaminaron, ¿no? Algunos. Entonces, pues sí, yo creo que eh, pasa un poco de eso, ¿no? Lo que decías. Incluso la negación, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, yo también pensaba, desafortunadamente en mi familia sí hubo gente que murió de COVID, y uno piensa eso, ¿no? Se pudo haber frenado, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron el otro? Y finalmente es enfrentarse a la muerte y a que no hay control sobre eso, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ahora que lo dices, bueno, eso es el error de ella, que nosotros lo vemos y decimos, pero ¿cómo? No seas tonta, ¿para qué te vas a meter ahí, no? O salte ya, ¿no? Pero luego es él también cae en lo mismo. Ella ya es un zombie y él sí no la puede dejar, ¿no? Es esta dificultad por los lazos amorosos de separarse, de dejarla, ¿no? Hasta que lo muerde, ¿no? Sin saber que, bueno, ahí se trataba de sobrevivir, ¿no? Y pues esa ya no era es decir, su mujer, el cuerpo estaba ahí, pero ella ya no estaba, ¿no? Entonces esa comprensión, pues tiene que ver con esto que tú dices, un estado de negación, ¿no? Donde no se puede ver la realidad, ¿no? Donde se forcluye de alguna forma la realidad, la percepción de la realidad, ¿no? Bueno, pues ¿hay alguien más que quiera participar? Adelante, Germán. Bueno, como veo que andan medio
tímidos hoy. Bueno, y yo no sé, de tantas películas que hemos visto gracias al Cineclub, no sé, me pregunto qué tanto todas estas películas nos están preparando, que yo creo que sí, un poquito más que otras gentes que no han visto tantas películas de zombies diríamos, para una emergencia o para la misma situación de la pandemia que estamos viviendo, en que vayamos como diciendo, híjole, debió haber hecho esto, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no se fijó más en el camino? Y por no atropellar al zombie ese, se estrelló, o por qué cuando la otra muchacha le pide auxilio, que la tiene ahí prisionera, el otro, nada más para usarla, cómo no está más listo él, viendo ya la perversión del otro, ¿no? La perversión del otro, y cómo cuando agarran las llaves, pues no trata de alguna manera de prever que el otro se va a despertar con el rifle y les va a disparar siquiera para tirarles el rifle. No sé si la gente que no ha visto tanta película de zombies o antes de la pandemia, hubiera pensado o reaccionado como nosotros estamos reaccionando, decir, qué barbaridad, se va a parar el otro y ahí tenía el rifle y les va a disparar, y pues lo hubieran amarrado, lo hubieran golpeado, lo hubieran, no sé, para poder huir en la camioneta. Y entonces no sé si realmente nos esté preparando más para estar más con la antena para una emergencia tipo zombie, ¿no? O esta misma pandemia. Sí. Bueno, cuando empezamos el ciclo, en la primera película que comentó José Antonio Valdés Peña, El año de la peste, él dijo, bueno, hizo toda una introducción sobre las distintas películas sobre pandemias y desde luego retomó el tema zombie. Y él dijo que se estaba viendo, se sabía que las mejores gentes para enfrentar las pandemias eran los que les gustaba el cine de zombies. O las series, que hay multitudes de series zombies, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que de alguna manera es estar en este contacto, ¿no? Con lo crudo, ¿no? Y establecer estrategias de sobrevivencia, ¿no? Porque es como sucede en las guerras, ¿no? Que nunca se sabe cuándo hay que estar protegidos, hay que tener sus refugios, y para hacer ciertos movimientos, ciertos desplazamientos, se crean estrategias de caminos y de mejor nos vamos por la noche o por tal lugar, ¿no? Estrategias de sobrevivencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto que dices, pues yo estaría como muy de acuerdo, ¿no? Incluso ahí en la película, ¿no? Les mandan su kit, ¿no? Tiene el reloj que marca 48 horas y tiene para ya ponérselos y ya está cerca la muerte, ¿no? Tiene todo su kit de seguimiento si es que ya te mordieron, ¿no? Sí, bastante más sofisticado, ¿no? Que los analgésicos y los geles antibacterial y los cubrebocas que le dieron a la gente. Sí, bueno, hay alguien más. Marisela Holguín, adelante. Bueno, yo quiero comentar que yo creo que el padre, antes de escoger a Tommy, ¿no? A la niña aborigen, escoge a Lorraine para encargarle a su hija, ¿no? Y ya que ve que con Lorraine no se va a poder, pues no tiene muchas opciones, ¿no? Más que Tommy. Por otro lado, pues sí, esto de la modernidad y ir contra la naturaleza, pero pues a través de la sopa Campbell's, ¿no? Los alimentos procesados sobrevivieron, ¿no? Y pudo comer la niña esta. Sí. Y por otro lado, es esta actitud del padre que tiene como todavía esta conciencia de antes de que me pase tengo que rescatar a mi hija, es como la de Tren a Busan, ¿no? Que el papá también tiene una conciencia antes de transformarse, cosa que no se ve con el padre que mata a la familia completa, ¿no? Cuando él es mordido y le dice, a ver, yo te dejo mis 2 balitas, ¿no? Pero él sacrifica a toda la familia,
Entonces también están esas dos partes, ¿no? Un padre que va a hacer lo posible por salvar a su hija y el otro que dice, nos morimos todos juntos. Y ya ese era mi comentario. Gracias, Marisela. ¿Quieres decir algo, Marlene? Sí, que de hecho es la familia que sale al inicio, ¿no? Donde ellos empiezan a saludarlo y él le enseña un arma, ¿no? Una pistola. Y es un padre que pareciera que no tiene confianza en el mundo y mejor nos morimos todos, ¿no? ¿Para qué los dejo ahí? ¿Mm? Sí. A diferencia de este que trata de encontrarle una familia a la bebé, ¿no? Sí, sí. Reaccionan muy distintos, ¿no? Sí, por un lado estaría pues la pretensión del padre de querer salvar a su bebé, pero Tommy estaba justamente en ese proceso también de negación, queriendo salvar a su propio padre, ¿no? Que es este mismo tema, ¿no? O que ya también era un zombie, que muy original, muy interesante, ¿no? Le pone como un palo aquí para que no pueda morder a los demás, como una especie de bozal, ¿no? Uh-huh. Y lo alimenta, ¿no? También para que no muerda. Sí, exacto, sí. Sí, hay algunas otras películas que pasa eso, que los tienen enjaulados y los alimentan o tratan de educarlos. Es muy interesante toda la amplitud de posibilidades que dan estos temas de las películas zombies. A ver, ¿quién está? Ana Fabre. Bienvenida, Ana, no te vemos. Ana Fabre, creo que sí está Ana Fabre. Se anotó Ana Fabre, pero no la escuchamos. Yo quería decir que hay un momento que me conmueve mucho de la película, donde el padre se pone el perfume de la mamá y dice, yo también puedo ser mamá. Y de hecho, asume todos los cuidados maternales de la bebé y hace eso que hizo en un momento dado la doctora Dolto cuando se pone muy enfermo un bebé y no quiere comer, y ella por la radio le dice al padre que le habla que su hija la mujer está hospitalizada y que la bebé ha dejado de comer, y ella le dice, busque usted alguna ropa interior de su mujer que no esté lavada, envuelva con eso a la bebé y la bebé vuelve a comer porque siente el olor de la madre. Entonces, en la película, cuando él toma el perfume y lo esparce y consuela a la niña porque ya la madre murió, le dice, yo también puedo ser mamá. Aunque también es muy conmovedora la escena donde él está pensando suicidarse y la nena le dice, papito, no le dice dad. Entonces, esa posibilidad que es para mí muy rica de asumir que el padre puede tener funciones materno-paternas y que es muy importante para un bebé contar con las dos cosas en una misma figura, que el padre no solo le está cuidando y le está salvando de la muerte, sino también le está dando cuidados oficialmente considerados siempre como únicamente maternos, cuando sabemos y en la clínica nos encontramos en algunos casos que la madre abandona al niño y es el padre quien se ocupa de ello, y cosas que es importante que aparezcan también en el cine como un ejemplo también de la importancia de ese tipo de cuidados parentofiliales. Y lamento mucho no haber podido escuchar el comentario de Marlene, pero hoy hubo un tránsito tan pesado que no logré llegar a tiempo. Pero bueno, lo siento, porque ya todo el mundo andamos en la calle, siempre que podemos nos fuimos a la calle y de regreso pues nos tocó un tránsito pesado. Pero pues ya esperaré que Marlene me haga favor de compartir su escrito. No, lo vamos a subir a la página para que lo escuches tal cual. Bueno, pues muchas gracias y como siempre un gusto estar en el Cine Club. Un abrazo para todos.
Dime. Además pasamos el cortometraje en el que se basó. Entonces, no, eso lo escuché que lo mencionó Marlene, pero yo no lo vi. Sí. La película sí la vi, pero el cortometraje no. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Quieres agregar algo? De hecho, esto del olor también al final de la película, ¿no? Donde Tommy lo toma de la mano antes de que le claven una flecha y pone el perfume, ¿no? También como cierto consuelo a nivel muy primitivo, ¿no? A nivel de olor. Esta mujer que te amó tanto aquí está presente en este olor. Claro que sí, tienes toda la razón, Marlene. También lo pensé. ¿Y por qué olvidarnos de Suskind? Sí, ahora el perfume. El perfume. Sí. Claro. Bueno, es lo que sería un poco el tema del objeto transicional, ¿no? Cómo se guarda el olor de la madre en esos objetos, en las frazadas, en los ositos de peluche, y en este caso, pues también en el perfume, ¿no? Es una manera de mantener algo de esa esencia, ¿no? Que le hace sentir que está ahí la madre, ¿no? Aunque ya está muerta, ¿no? Y por otro lado, el padre, en esto de ser padre y madre, pues el padre desarrolla en las dos, en el cortometraje y en el largo, pues toda una estrategia ingenieril, ¿no? De cálculos, ¿no? Como algo que me parece más hacia lo paterno, ¿no? En cuando hacer una especie de espacios, ¿no? Y otra cosa también de respeto a la cultura diferente a la suya, cuando le empieza a decir cómo se dicen distintas palabras, cómo se dice padre, cómo se dice hijo, y al final la palabra que él acepta con la chiquita esta Smita, que es amigo, ¿no? Que quiere que él se da cuenta del valor de la amistad que tiene esa nena hacia él y que le puede confiar a su hija, porque cuando se la quiere confiar a los que son blancos como él y todo, pues ya él está decidido a que mueran todos. Entonces esto es como una cosa de reconocer, que es una de las cosas muy graves del colonialismo, reconocer el valor de la cultura diferente, pero en la que de alguna manera también estamos inmersos. Yo recuerdo una paciente que me decía que su mamá siempre estaba muy ocupada, pero ella recordaba mucho el olor del rebozo de su nana, el olor del rebozo de su nana. Es decir, cómo hay valores de la cultura que nos acompañan toda la vida y que están en la cultura, pero a la vez no son tan nuestros, porque somos diferentes, digamos. Aquí el tipo le empieza a preguntar cosas de la cultura y cuando le dice, ponme a mí también de esta pintura, y le dice, no, tú ya hueles igual que ellos, ¿para qué desperdiciamos? Sí, es muy también tierno que escriba con esas cosas que lo escondían de estos zombies, que escriba gracias, ¿no? Thank you, que le pone la barriguita a Rosie, ¿no? Sí, y en el corto le pone el nombre de la niña, Rosie. Sí, también en el corto pone el nombre, sí. Aquí nada más se ve thank you. Sí, sí. ¿Qué es esta cosa de la hermandad que se construye ahí, que decía Ana Fabre, ¿no? Que es como hacer ahí un mestizaje, ¿no? Es donde la niña, la adolescente Tommy, pues va a ser la nueva mamá, ¿no? A partir de ese lazo que se construye, ¿no? Y esto de los olores es muy interesante porque por un lado se va oliendo el perfume que tiene que ver con la vida, y por otro lado se va oliendo los desechos que tienen que ver con la muerte, ¿no? Exacto. Eso que está corrompiéndose, ¿no? Por eso les decía, van caminando juntos lo humano y lo monstruoso, que a mí me parece una excelente metáfora, ¿no? Y lo es. Gracias, Alberto. Gracias. Marlene, pues creo que ya nadie más está apuntando. Sí, nuevamente Germán, adelante. Es Germán Loyola. Germán, desde San Francisco.
Hola, ¿qué tal? Gracias a Marlene por su comentario. Sí, la película creo que da mucho para analizar, pero a mí como que la parte que más me llamó la atención es esta característica que tenía el personaje principal de adaptarse, ¿no? Y cómo esa capacidad de adaptarse a la situación es la que le permite ir avanzando y ya en la situación de ver que la hija sobreviva, pues de colocarla en un lugar mejor que con él, porque él se va a hacer zombie, ¿no? Entonces, y el contraste con la familia que estaba, la que vemos al principio, que le enseña la pistola, pues que estos como que se quisieron quedar en el mundo de antes, ¿no? Y como que les vende a su familia, a sus hijas, como la historia de todo está bien, ¿no? Y hacían fiestas, al parecer, como constantemente, como para no hacerlas ver la realidad que estaban viendo, ¿no? Digo, es difícil porque también son niñas, pero tampoco te puedes quedar en eso completamente, ¿no? Porque él, al no adaptarse a la situación, termina resolviendo que va a matar a todos, ¿no? Entonces esa parte es dura. En cambio, el principal lo comenta al principio hace unas semanas cuando empezó esto, no sabíamos nada sobre navegación, ¿no? Y llevamos no sé cuántos días en el bote y podemos seguir aquí, ¿no? Y aprendimos. Y como todo el tiempo estuvo viendo qué opciones tenía y cuál era la mejor, ¿no? Y en un principio él cree que la familia es la mejor opción para su hija, pero conforme se va desarrollando la historia, se encuentra a la chava esta que estaba como secuestrada por Vic, y dice, no, esta es una buena opción, ¿no? Y ya cuando le quitan esa opción, dice, no, pues me regreso a la anterior, ¿no? Y, y la que terminó siendo la mejor opción fue Tommy, que estaba con él, y que sí, como comentaba Ana, hace un vínculo, ¿no? De amistad, entonces entre los dos se ayuda, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue esta capacidad de adaptarse que le permitió a él ir evaluando las situaciones e ir ajustando las acciones que iba a tomar, ¿no? Entonces, sí, creo que la película es buena, nos da para hablar hasta de la característica del ser humano, nos permite hablar del medio ambiente, porque también por ahí hablan o sea, ahí una toma menciona como que la fábrica que llega ahí a Australia estaban haciendo cosas de fracking, ¿no? Y luego lo que comenta el sabio era así como, pues, estamos desperdiciando, o sea, sobreutilizamos los recursos naturales, ¿no? Entonces, sí, es interesante esa idea como del balance entre las costumbres como de estos grupos indígenas y la supuesta modernidad, ¿no? Entonces, como hay que tratar de buscar un balance. Estuvo entretenida la película, gracias. Y ese famoso fracking, ¿no? Tan destructivo. Sí, Marlene. Sí, de hecho, esto que dice Germán es curioso porque el actor viene de Inglaterra, llega a Australia y él mismo se tiene que ir adaptando con esta chica Tommy, que no es actriz, ¿no? Sino que hacen audición y ella se queda, pero en su vida había actuado. Entonces, en una entrevista que le hacen a esta chica, dice que a ella le había asombrado cómo él la fue llevando en la actuación, ¿no? Entonces me llama la atención con esto que dice Germán, de esta capacidad de irse adaptando, ¿no? Hasta en el símil con el actor y esta actriz, ¿no? Nativa de Australia, ¿no? Y también esto del fracking, en la entrevista que encontré con esta doctora, que tiene también orígenes de ahí, pues nativos, aborígenes, y que además estudió y tiene un cargo en la universidad, ella decía que, por ejemplo, esto de la quema de cultura, creo que se llama, pero es esta quema que hacen, que incendian el bosque, dice que se hace a pequeña escala
y van midiendo los nativos cuándo hacerla para solo quemar una parte baja y que cuando vengan los incendios fuertes no sea tan, no avasalle todo, ¿no? Dice, pero llegan los blancos, ¿no? Y entonces, en esta necesidad de querer recuperar lo que ya estamos perdiendo, que es esta tierra, empiezan a hacer lo mismo, a tratar de copiar a los nativos sin preguntarles, ¿no? Porque piensan que ellos lo saben. Y entonces ha habido incendios en Australia muy fuertes que se llevan todo y que ese no era el origen, ¿no? Dice, lo están haciendo mal, pero no se acercan a las comunidades, ¿no? Las comunidades tienen un conocimiento ancestral de cómo mantener los árboles, el entorno, y lo que llegan a hacer los blancos es ya nos llevamos todo a la fregada y entonces ahora hay que hacer lo que hacían ellos, pero ni les preguntan, se creen con todo el conocimiento, ¿no? Y lo hacen mal, ¿no? Bueno. Ok, muchas gracias, Marlene. Pues bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar. Creo que ya no. Bueno, pues entonces, pues creo que ya vamos a terminar por el día de hoy. Pues le queremos agradecer mucho a Marlene Cermeño. Siempre prepara excelente sus presentaciones, hace toda una investigación y una reflexión pues muy profunda y muy amplia. Y pues le agradecemos como siempre por el comentario de esta película y también a todos ustedes, muy buenas aportaciones. Ojalá y se animen los demás en las próximas películas a participar. Y pues nos despedimos por hoy. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Ay, Gracias. Muchas gracias, Marlene. Gracias, Alberto, a todos. gracias. Bye. Gracias. Buenas noches.